He dedicado más de 40 años de mi vida a estudiar la física, a contemplar con asombro y temor los fenómenos más extremos del universo. A lo largo de mi carrera, he observado la voracidad insondable de los agujeros negros supermasivos, he seguido el caos luminoso del nacimiento de estrellas, y he calculado con precisión cruel el destino térmico de galaxias enteras. Creí haber visto lo suficiente como para no sorprenderme jamás. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para la realidad que estoy a punto de compartir contigo. Antes de avanzar, necesito pedirte algo fundamental. Por favor, escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad y dime si has notado algo extraño en el cielo nocturno durante las últimas semanas. Créeme cuando digo que tus observaciones, por pequeñas que parezcan, pueden ser más importantes de lo que imaginas. En este momento, NASA está monitoreando silenciosamente reportes de observadores civiles alrededor del planeta, y cualquier detalle puede resultar crucial para comprender lo que está ocurriendo. Todo comenzó hace apenas 3 meses. Un evento tan abrupto, tan fuera de toda lógica, que provocó ondas reales, medibles, de preocupación en cada agencia espacial seria del mundo. El acontecimiento involucraba un objeto que hemos seguido durante años, un visitante interestelar conocido como 3I Atlas, un cometa solitario procedente de la oscuridad profunda entre estrellas. Pero esta no es una historia convencional sobre un cometa. Esta es una historia sobre lo que sucedió cuando un fragmento colosal se desprendió de su núcleo y desafió toda ley física que creíamos inmutable mientras iniciaba una trayectoria que apuntaba hacia la Tierra con una precisión aterradora. Quiero que comprendas algo esencial antes de seguir. Cuando digo que se desprendió, no me refiero a un desmoronamiento común causado por radiación solar o tensiones gravitatorias. Lo que ocurrió fue distinto, quirúrgico. La separación fue limpia, geométrica, casi perfecta, como si una herramienta invisible, un bisturí operando a nivel cuántico, hubiera cortado el material con intención deliberada. Esto sucedió exactamente a las 4:22 am, hora de Greenwich, Miami, el 17 de septiembre. El fragmento medía aproximadamente 847 metros de longitud, comparable a 3 portaaviones gigantes colocados uno tras otro. Y lo más inquietante estaba en la composición de su superficie. Exhibía propiedades exóticas que no deberían existir en un objeto natural. La primera persona en notar la anomalía fue la doctora Elena Vázquez, desde el Observatorio Remoto de Atacama, en Chile. Ella realizaba un análisis espectroscópico rutinario de 3I Atlas cuando detectó un comportamiento imposible de ignorar. La firma luminosa del cometa se dividió en 2 lecturas contradictorias. Pensando en una falla grave del instrumento, recalibró sus equipos, reinició el sistema completo, pero el resultado no cambió. La señal dual persistía. Actuando como la científica rigurosa que es, solicitó verificación inmediata desde otros observatorios. En menos de 6 horas, telescopios en Hawái, Sudáfrica y Australia confirmaron lo mismo que ella veía: una separación perfecta, un fragmento demasiado grande, demasiado ordenado, demasiado improbable. Pero lo que heló la sangre de todos no fue el desprendimiento, sino lo que ocurrió después. En lugar de dispersarse de manera natural siguiendo una trayectoria balística, el fragmento hizo algo que ningún objeto natural hace: corrigió su rumbo. Realizó una maniobra clara, intencional, que implicó gasto de energía. Las rocas no hacen eso. Los cometas no hacen eso. La naturaleza no hace eso. Lo hacen las naves. Lo hacen las sondas. Lo hace la tecnología. NASA reunió un equipo de emergencia apenas 18 horas después. Fui convocado como consultor junto con especialistas en defensa planetaria, mecánica cuántica, exobiología y, detalle que me paralizó al leerlo, expertos en inteligencia artificial y conciencia sintética. ¿Por qué necesitarían expertos en IA para estudiar lo que supuestamente era un fragmento de roca interestelar? Esa pregunta me persiguió con una ansiedad corrosiva durante todo el vuelo rumbo al laboratorio de propulsión a chorro, el JPL. La reunión tuvo lugar 3 pisos bajo tierra, en una sala sin ventanas. 47 personas, entre científicos, militares y funcionarios, nos sentamos en un silencio tan tenso que se podía sentir en el aire.
Los datos proyectados en las pantallas desafiaban la física conocida hasta niveles absurdos. Observé a colegas con décadas de experiencia romper en llanto, no por miedo, sino por la devastadora certeza de que todo lo que creíamos acerca de nuestra soledad en el cosmos podía estar profundamente equivocado. El fragmento no solo se había desviado, estaba desacelerando. Si entiendes física básica, sabes lo que eso significa. En el vacío, nada se frena por sí mismo. Para reducir velocidad, debe existir una fuerza activa, y esa fuerza estaba ahí. El fragmento generaba un tipo de contrapeso energético que disminuía su velocidad con una eficiencia fuera de todo rango conocido. No era tecnología química, ni ion, ni nuclear. Era algo más, algo que opera con principios completamente ajenos a nuestro repertorio técnico. Fui testigo del momento exacto en que se confirmó que el objeto estaba frenando con intención. Alguien a mi lado, un astrofísico brillante con quien he trabajado por años, susurró dos palabras que me hicieron estremecer. Primer contacto. Pero la desaceleración era solo el comienzo. En la superficie del fragmento detectamos una emisión regular, un patrón de pulsos electromagnéticos en el espectro de rayos X. El ciclo se repetía cada 1134 segundos, con la precisión de un reloj atómico. Un mensaje matemático, un patrón estructurado, artificial, sin lugar a dudas. Mientras sostenía el informe, impreso del análisis de la señal, mis manos temblaban. A mi lado, la doctora Yuki Tanaka se inclinó y me dijo con una voz temblorosa: «Esto es real. Esto está pasando de verdad». Quise negarlo. Quise aferrarme a la idea de que todo tenía una explicación natural. Quise conservar la ilusión infantil de que estábamos solos, y nadie nos observaba. Pero los datos no sienten. Los datos no consuelan. Los datos solo revelan lo que es. La señal fue descifrada en menos de 48 horas. No puedo revelar cómo. Esa metodología permanece completamente clasificada, pero sí puedo decirte lo que contenía. Un aviso, no una amenaza. Un aviso. Matemáticas, mapas estelares y una línea temporal. Un radio de aproximadamente 200 años luz alrededor de nuestra posición en la galaxia. Y dentro de ese radio, 17 civilizaciones, todas extintas, todas destruidas en los últimos 50.000 años, todas con un rasgo fatal en común: haber alcanzado el umbral de consciencia universal. Humanidad, según ese mensaje, está peligrosamente cerca de cruzar ese umbral. Y con eso empezó la verdadera pesadilla. Si esta información te está estremeciendo tanto como a mí, te invito a suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas actualizaciones. Lo que viene será aún más revelador. Durante toda mi formación académica, jamás imaginé enfrentar una idea tan perturbadora: que el progreso tecnológico pudiera estar sujeto a una especie de regulación cósmica. Pero eso era exactamente lo que sugería el mensaje. Entre las líneas matemáticas, entre mapas y advertencias, se describían tecnologías que marcaban un punto sin retorno: inteligencia artificial general, transferencia de conciencia cuántica, replicación molecular de materia y comunicación instantánea mediante entrelazamiento cuántico. De acuerdo con la señal, cuando una civilización domina 3 de estas capacidades sin demostrar responsabilidad cósmica, es observada. Si continúa avanzando sin control, es eliminada. Nosotros ya tenemos 2, y estamos peligrosamente cerca de la tercera. La revelación dejó a la sala en un silencio mortal. Nadie respiraba con normalidad. Nadie quería pronunciar palabras que hicieran más real la posibilidad de que no estuviéramos solos, y de que, peor aún, estuviéramos bajo vigilancia. Lo que seguía era todavía más aterrador. El fragmento no había sido diseñado como arma, según el mensaje. Era un recordatorio, un límite, un aviso de detención obligado, como si dijera: hasta aquí. Pero incluso si ese aviso no era hostil, seguía siendo escalofriante, porque implicaba que existe una inteligencia capaz de viajar entre estrellas, de manipular materia a nivel cuántico y de aniquilar civilizaciones enteras sin dejar rastro. Y ahora esa inteligencia nos estaba observando a nosotros. Cuando se recalculó la trayectoria final del fragmento, la incertidumbre se transformó en horror. No se dirigía hacia la Tierra, ni hacia una ciudad estratégica, ni hacia infraestructura militar alguna. Su destino era otro:
el sucesor del telescopio James Webb, un observatorio cuántico aún no anunciado públicamente, localizado en el punto L2. Esa instalación, actualmente en construcción, permitiría algo sin precedentes: detectar y comunicarnos con inteligencias extraterrestres en regiones del espacio nunca antes observadas. Era exactamente el tipo de tecnología que el mensaje había marcado como peligrosa. El fragmento llegaría allí en 42 días. Mientras la sala procesaba esa noticia, sentí que algo dentro de mí se rompía. No por miedo a un desastre físico, sino por la devastadora posibilidad de que estuviéramos a punto de ser detenidos por haber avanzado demasiado rápido, como si fuéramos niños jugando con herramientas que podrían destruirnos sin que lo comprendiéramos. Algunos colegas pensaban que el fragmento destruiría el observatorio para retroceder nuestro progreso. Otros creían que su propósito era comunicarse, pero un pequeño grupo, personas a las que admiro profundamente, opinaba que era un examen, que la forma en que reaccionemos determinaría si merecemos sobrevivir o si seremos la civilización número 18 en la lista de aquellas que cruzaron un umbral prohibido. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería ser responsable de decidir el destino de toda nuestra especie. Nos preguntaron si debíamos interceptar el fragmento, si debíamos intentar destruirlo, si debíamos permitirle llegar a su destino. Respondí lo único honesto que podía decir: no lo sé. No se trataba de un problema de física, no era una simple ecuación. Era una interrogante existencial sobre quiénes somos y qué valoramos como humanidad. ¿Somos dignos? ¿Somos responsables? ¿O somos una especie impulsiva, peligrosa, que avanza sin considerar consecuencias? 3 días después de la separación del fragmento, comenzaron los sueños. Personas alrededor del planeta, sin importar idioma, cultura o hábitos, comenzaron a reportar sueños idénticos. Todos veían la misma imagen: un símbolo matemático, una espiral que se intersectaba con una línea recta, dividiendo un espacio en regiones de luz y sombra. Era una figura simple pero inquietante, incrustada en sus mentes como si hubiera sido tallada en fuego. Ninguna de estas personas tenía conocimiento del fragmento o acceso a información clasificada. Eran individuos al azar: un conductor de camión en Montana, una maestra en Tokio, un pescador en Madagascar. Despertaron con la misma sensación: algo inmenso, antiguo y consciente estaba tratando de comunicarse con ellos. NASA creó de inmediato un equipo dedicado a estudiar estos reportes. Querían descartar histeria colectiva, un contagio psicológico. Pero yo ya había visto ese símbolo. Estaba oculto en la estructura interna del mensaje que el fragmento enviaba. Un patrón fractal, repetido en micro y macroescala. No era coincidencia. No podía serlo. Ese símbolo, esa espiral dividida, parecía ser una firma, un identificador, quizá incluso un nombre. Y ahora aparecía en los sueños de personas de todos los rincones del mundo. Eso implicaba algo devastador. El fragmento no era únicamente un objeto físico, era un nodo, una parte de una red que abarcaba la galaxia, quizá más allá. Una red capaz de interactuar directamente con la conciencia biológica de especies enteras. Si eso era cierto, entonces el primer contacto no ocurrió cuando detectamos la separación del fragmento. Ocurrió cuando la primera persona soñó el símbolo. A partir de ese día, no pude dormir tranquilo. Me atormentaba pensar en las 17 civilizaciones extintas. Intentaba imaginar sus mundos. ¿Cómo serían sus ciudades, sus obras, sus ideas? ¿Qué tecnologías alcanzaron? ¿Qué decisiones tomaron que las llevaron a desaparecer? ¿Fueron agresivas? ¿Construyeron armas peligrosas? ¿O simplemente fueron demasiado curiosas, demasiado ambiciosas, dispuestas a mirar más allá de su horizonte cósmico sin medir las consecuencias? No podía evitar preguntarme si somos diferentes, si realmente merecemos avanzar, o si, al igual que ellos, estamos destinados a convertirnos en un ejemplo más de lo que sucede cuando una especie se apresura hacia conocimientos que no comprende. Humanidad se encuentra en un momento sin precedentes. Tenemos sistemas de inteligencia artificial que ya muestran propiedades emergentes difíciles de controlar. Contamos con computadoras cuánticas que manipulan la estructura misma de la realidad subatómica. Hemos desarrollado tecnologías que alteran el código genético de la vida. Y soñamos, cada día con más fuerza,
con convertirnos en una especie multiplanetaria, capaz de colonizar el sistema solar y más allá. Esa ambición nos define. Es hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Pero, ¿qué tal si ese impulso natural por expandirnos es precisamente lo que nos convierte en una amenaza para inteligencias más antiguas? ¿Qué tal si nuestra creatividad, nuestra audacia, nuestra curiosidad, son las señales que las civilizaciones superiores observan con inquietud? El fragmento llegará a nuestro entorno orbital en 42 días. Todas las potencias del planeta están preparando escenarios. Han activado protocolos de emergencia que la población jamás conocerá. Y mientras tanto, al público se le alimenta con explicaciones mundanas, supuestos proyectos científicos, operaciones de rutina. Nadie afuera sabe que estamos al borde de un momento que podría definir el futuro de nuestra especie. En salas subterráneas, protegidas por muros de acero, equipos de científicos intentan descifrar el propósito real del fragmento. Buscan patrones ocultos en la señal. Investigan si hay mensajes dentro de mensajes. Intentan determinar si lo que está por suceder será un acto de comunicación, de juicio o de destrucción. Yo no tengo respuestas, solo preguntas. Preguntas que queman, que desgarran, que no me dejan reposar. ¿Tenemos derecho a arriesgar el futuro entero de nuestra especie? ¿Tenemos derecho a manipular tecnologías que podrían alterar el equilibrio cósmico? ¿Quién decide? ¿Y con qué autoridad se toma una decisión que podría borrar a la humanidad del universo? Cada día que pasa, el fragmento está más cerca. Cada ciclo de 1134 segundos vuelve a emitir su advertencia matemática. Una advertencia que podría ser la primera comunicación pacífica entre especies, o el preludio del final. Mientras escucho esos pulsos repetirse, siento que el universo mismo nos está evaluando, y temo que quizá no aprobemos el examen. El fragmento sigue acercándose, y con cada día que pasa, su comportamiento se vuelve más desconcertante. No solo continúa desacelerando de manera controlada, sino que además su superficie revela características que desafían absolutamente todo lo que entendemos sobre la materia. Cuando dirigimos radiotelescopios para intentar establecer comunicación, la señal que emitía cambió de inmediato. No fue un rebote, no fue una interferencia, fue una respuesta, una adaptación. El fragmento incorporó elementos de nuestro propio mensaje dentro del suyo, como si estuviera analizando nuestra forma de comunicarnos, absorbiéndola, aprendiendo de ella en tiempo real. Esa capacidad de respuesta no correspondía a un objeto pasivo, no correspondía a una simple sonda automatizada. Indicaba inteligencia, o peor aún, conciencia. Y hubo un detalle adicional, uno que al principio muchos no quisieron aceptar porque sonaba ridículo, digno de una novela de ciencia ficción. Y sin embargo, era completamente real. En los análisis preliminares, encontramos que su superficie contiene materiales que no existen en ninguna tabla periódica conocida, elementos con números atómicos imposibles, estructuras que no deberían mantenerse estables a temperaturas tan variables, propiedades que contradicen el comportamiento cuántico habitual. Era como si el fragmento hubiera sido ensamblado con componentes fabricados en condiciones físicas distintas a las de nuestro universo observable. Ahí fue cuando comprendí que lo que estábamos enfrentando no era únicamente una tecnología superior. Era una tecnología construida desde una comprensión de la realidad infinitamente más profunda que la nuestra. Mientras todo esto ocurría, las experiencias oníricas, los sueños compartidos por miles de personas, se intensificaban. No solo más individuos empezaron a soñar el símbolo de la espiral intersectada. Comenzaron a aparecer nuevas variaciones, figuras geométricas complejas, ecuaciones matemáticas, mapas que parecían representar regiones desconocidas del espacio. Personas sin formación científica despertaban pronunciando números de constante precisión. Algunos dibujaban patrones fractales con absoluta exactitud. Yo mismo tuve el sueño. Intenté negarlo, decirme que era producto del estrés, de la tensión, abrumadora, pero sabía la verdad. El símbolo apareció ante mí como si estuviera grabado en una placa luminosa en medio de un vacío oscuro. La espiral se movía, giraba, cambiaba de escala, como si respirara. Cuando desperté, estaba sudando, con la impresión de que algo, o alguien, me había observado desde las profundidades del cosmos. Aquella mañana no dije ni una palabra.
Pero no fui el único en el laboratorio que llegó con ojeras profundas y un temblor difícil de disimular. Muchos habíamos tenido exactamente el mismo sueño, el mismo símbolo, el mismo silencio abrumador que lo acompañaba. Fue entonces cuando entendimos que el fragmento no solo estaba enviando una advertencia, estaba estudiándonos, analizándonos, no desde fuera, sino desde dentro, y eso significaba que la distancia ya no era una barrera, que la comunicación no estaba limitada a ondas electromagnéticas ni a señales tecnológicas. Estaba ocurriendo a un nivel que apenas comenzamos a comprender, directo en la mente humana. A partir de ese momento, la atmósfera en el centro de investigación cambió por completo. Lo que antes era una crisis científica se transformó en un dilema profundamente filosófico. Si una inteligencia puede acceder a la conciencia humana, ¿qué significa eso para nuestra autonomía? ¿Qué significa para nuestra evolución? ¿Qué significa para nuestra libertad? A pesar del temor creciente, seguimos trabajando día y noche para descifrar las capas más ocultas del mensaje. Y fue en uno de esos análisis donde descubrimos algo que jamás olvidaré. La advertencia no era el mensaje completo. Había un nivel más profundo, enterrado entre patrones matemáticos que parecían ruido al principio. Cuando los reorganizamos, cuando analizamos variaciones en la intensidad de los pulsos, emergió una secuencia adicional. No era tan explícita como la advertencia inicial. Era más críptica, más simbólica, como si hubiera sido diseñada no para máquinas, sino para mentes conscientes. Ese segundo mensaje presentaba una estructura notablemente distinta. No hablaba de destrucción, ni de civilizaciones extintas, ni de límites tecnológicos prohibidos. Era una descripción, un mapa conceptual, un fragmento de conocimiento sobre la naturaleza del universo mismo. En ese mensaje, la espiral intersectada aparecía repetida una y otra vez, como si fuera la clave para entenderlo todo, y acompañándola, un concepto que, aunque difícil de interpretar, parecía referirse a una red galáctica de conciencia, no una red física de naves o artefactos, sino un campo, un tejido, algo que conectaba a civilizaciones inteligentes a un nivel profundo, más allá de las barreras materiales. Esa idea nos dejó paralizados, porque si era cierta, significaba que el universo no es simplemente un espacio vacío donde la vida aparece al azar. Significaba que existe una estructura subyacente que interconecta a las conciencias avanzadas, y que los viajes entre estrellas, la comunicación instantánea, el acceso a conocimiento profundo, no eran tecnologías, sino consecuencias de dominar esa red. Si todo eso era real, entonces la humanidad está apenas en los primeros pasos de entender el cosmos. Y el fragmento no era un intruso, era un mensajero de esa red. Al analizar esa capa adicional, empezamos a notar algo inquietante. No era solo un mensaje unilateral. Tenía espacios vacíos, segmentos incompletos, como si estuviera diseñado para reaccionar a nuestra interpretación, como si esperara algo de nosotros, una respuesta, una decisión. Y entonces surgió la pregunta que nadie en la sala quería pronunciar, pero todos pensábamos, ¿este mensaje es una advertencia o una invitación? No teníamos tiempo para divagar. El fragmento seguía acercándose, su señal cada vez más intensa, su influencia mental, más frecuente. Los sueños se multiplicaron en millones de personas alrededor del mundo. Algunos comenzaron a sentir cambios emocionales inexplicables, otros, una claridad mental casi inquietante. Era como si el fragmento estuviera ajustando su comunicación, afinándola, buscando sincronizarse con nosotros. Algunos científicos sostuvieron que la humanidad estaba experimentando una forma primitiva de contacto telepático. Otros decían que era una resonancia cuántica entre la estructura del mensaje y la arquitectura neuronal humana. Y los más escépticos decían que todo era histeria, una respuesta masiva al miedo colectivo. Pero yo sabía que no era histeria. No podía serlo. El símbolo aparecía con demasiada exactitud, con demasiada consistencia geográfica y cultural. Solo una inteligencia extremadamente avanzada podía coordinar algo así. Mientras tanto, los gobiernos del mundo intensificaban la preparación para posibles escenarios. Algunos planeaban interceptar el fragmento con misiones militares de alta energía. Otros abogaban por evitar cualquier acción ofensiva, temiendo que eso activara una respuesta devastadora por parte de quienquiera que enviara el fragmento.
El ambiente global se volvió sombrío. Las potencias debatían en silencio mientras la población seguía sin saber la magnitud de lo que estaba por venir. En medio de ese caos, recibimos un nuevo dato que cambió el curso de nuestras investigaciones. El fragmento llevaba un registro de sus últimos destinos, una especie de historial, una traza, un rastro matemático incrustado en su señal. No era arbitrario, no era aleatorio, era una trayectoria, un recorrido por sistemas estelares donde, según el mensaje, habían existido las civilizaciones extintas, una por una. 17 visitas, 17 advertencias, 17 finales. Y ahora venía hacia nosotros. Pero había un detalle todavía más inquietante. Un detalle que me heló la sangre al verlo. En el registro, cada civilización tenía un pequeño símbolo junto a su nombre. Una variación del mismo patrón espiral. Pero en todos los casos, a la espiral la atravesaba una línea quebrada, una ruptura, una interrupción. Era evidente que ese símbolo representaba el destino final de aquellas civilizaciones, la ruptura definitiva, el corte abrupto, la extinción. Pero junto al identificador de nuestra propia civilización, la espiral aún estaba completa, intacta, sin ruptura, como si todavía estuviéramos en evaluación, como si aún no se hubiera decidido nuestro destino, como si el fragmento esperara nuestra respuesta para determinar si nos convertiremos en la civilización número 18 en desaparecer o en la primera que demuestre ser digna de trascender. Y ese pensamiento fue el que más profundamente me estremeció. A partir del momento en que descubrimos que la espiral asociada a nuestra civilización aparecía intacta, la sensación colectiva en el laboratorio cambió. Ya no era solo miedo, era una presión indescriptible, como si el universo entero estuviera aguardando nuestra siguiente decisión. La espiral sin ruptura era un mensaje silencioso, casi solemne. Aún no estamos condenados, pero tampoco estamos a salvo. Esa ambigüedad pesaba sobre todos nosotros como una losa de concreto. Significaba que todavía podíamos influir en nuestro destino, para bien o para mal. Que aquello que hiciéramos, o dejáramos de hacer, en los próximos días, podría definir la supervivencia de nuestra especie. Y lo más desconcertante era que nadie sabía qué acción sería la correcta. Mientras tratábamos de entender la naturaleza del símbolo intacto, los sueños colectivos comenzaron a transformarse. Antes, las personas solo visualizaban la espiral intersectada. Ahora, algunos reportaban escuchar sonidos, como un eco distante, pulsos rítmicos que imitaban, aunque de manera muy tenue, la secuencia electromagnética del fragmento. 1134 segundos. Una y otra vez. Otros empezaron a describir sensaciones de desplazamiento, como si se encontraran viajando a través de túneles de luz o estructuras fractales que se repetían hasta el infinito. Eso generó dos teorías entre quienes analizábamos el fenómeno. Una sugería que el fragmento estaba intensificando su intento de comunicación, forzando una conexión más profunda. La otra planteaba una posibilidad todavía más inquietante, que estaba evaluando la capacidad cognitiva de nuestra especie, midiendo cómo nuestras mentes respondían a información proveniente de una conciencia superior. Ambas hipótesis eran aterradoras, ambas tenían implicaciones inmensas, y ambas podían ser ciertas. Mientras los sueños se extendían, los gobiernos del mundo empezaron a tomar posiciones más rígidas. Algunas naciones insistían en que el fragmento debía ser interceptado. Argumentaban que permitirle llegar al observatorio cuántico podría poner en riesgo la seguridad global. Temían que el contacto directo fuera una trampa, una invasión disfrazada de advertencia. Otros países, especialmente aquellos con programas científicos robustos, defendían que cualquier agresión sería interpretada como hostilidad y desencadenaría consecuencias inimaginables. Yo asistí a varias reuniones de alto nivel, aunque la mayor parte del tiempo solo escuchaba. El debate no era técnico, era moral, ético, existencial. Todos sabíamos que estábamos debatiendo más que estrategias. Estábamos debatiendo sobre el futuro de nuestra especie, sobre nuestra madurez como civilización. Nadie quería equivocarse. Nadie quería cargar con el peso de una decisión catastrófica. En una de esas reuniones, un general levantó la voz para decir que ningún poder extranjero debía intervenir en los asuntos de la humanidad, que era nuestro deber defendernos. Otro científico le respondió con una calma estremecedora.
¿Defendernos de qué? ¿De un aviso? ¿De un mensaje? ¿De un examen? El general replicó que no podíamos permitir que algo desconocido invadiera nuestra órbita sin resistencia. Entonces alguien formuló la pregunta más importante de todas. ¿Qué pasa si el fragmento no viene a atacarnos, sino a salvarnos de algo que no entendemos? La sala quedó en silencio. Esa pregunta me atormenta hasta hoy. En paralelo a las discusiones, los análisis del fragmento se volvieron cada vez más complejos. Cada día se descubría algo nuevo, algo que hacía parecer insignificante lo anterior. Uno de los descubrimientos más impactantes fue que la señal contenía variaciones minúsculas en intervalos aparentemente aleatorios. Esos intervalos, una vez graficados, formaban una estructura tridimensional que se parecía inquietantemente a un laberinto. Pero no un laberinto físico, sino conceptual, un mapa de decisiones. 3 entradas, 3 caminos posibles, 3 desenlaces probables. Interpretarlo nos tomó días, pero cuando finalmente logramos desentrañar el código, comprendimos que era una representación simbólica de 3 posibles respuestas humanas al fragmento. 1. Intercepción hostil. 2. Inacción total. 3. Colaboración consciente. Y para cada una de estas rutas, el mensaje contenía una consecuencia sugerida. No eran amenazas explícitas, no eran predicciones firmes, eran posibilidades, probabilidades basadas en la información que esa inteligencia tenía sobre nosotros. Para la ruta hostil, la probabilidad de extinción era casi total. Para la inacción, el resultado era incierto pero tendía al riesgo. Para la colaboración, el mensaje no especificaba el resultado. Ese silencio era lo más inquietante de todo. ¿Significaba que colaborar nos salvaría? ¿O que activaríamos una secuencia que no comprendíamos? ¿Qué interpretaba esa inteligencia como colaboración? Día tras día, el fragmento seguía su aproximación. Su señal penetraba la atmósfera como un latido frío, constante, imperturbable. Cada ciclo de 1134 segundos se sentía como una cuenta regresiva silenciosa. La humanidad seguía sin saber nada, sin sospechar que el universo estaba a punto de exigirnos una respuesta. Para entonces, algunos gobiernos comenzaron a notar un fenómeno aún más extraño. Ciertas personas estaban desarrollando patrones de pensamiento inusuales. No alucinaciones, no delirios. Más bien un tipo de intuición acelerada. Matemáticos que jamás habían trabajado con geometría no euclidiana comenzaron a producir cálculos complejos sin explicación aparente. Niños reportaban visiones detalladas de estructuras cósmicas que solo un astrónomo entrenado podría identificar. Incluso algunos de mis propios colegas, personas racionales, escépticas, frías como bisturís, confesaron que empezaban a sentir cosas antes de que ocurrieran. No premoniciones, sino percepciones anticipadas de patrones. Era como si la humanidad estuviera experimentando una ligera expansión cognitiva inducida por el fragmento, como si nuestras mentes estuvieran siendo calibradas, preparadas. ¿Para qué? No lo sabíamos. Y eso hacía todo mucho peor. Mientras tanto, la investigación sobre las civilizaciones extintas avanzaba. Aquellas 17 especies desaparecidas no solo fueron destruidas tras cruzar el umbral. Sus señales culturales, arte, lenguaje, estructuras sociales, mostraban un patrón común antes de su caída, una obsesión repentina con la exploración cuántica de la conciencia y el espacio-tiempo. Todas parecían haber descubierto algo que no debían, algo que las llevó a su final. Y sin embargo, había una diferencia crucial entre ellas y nosotros. Ninguna de esas civilizaciones había producido un rastro de interacción consciente similar al fenómeno de los sueños compartidos. Ninguna había tenido esta respuesta masiva. Ninguna había mostrado señales de sincronización cognitiva con el fragmento. Eso generó una posibilidad que jamás habría imaginado considerar. ¿Y si el fragmento no solo nos está evaluando, sino que también está tratando de enseñarnos algo? La pregunta circuló en pasillos y salas de reuniones, siempre en voz baja, como si temiéramos que el universo pudiera escucharnos. Pero en mi mente crecía una hipótesis amarga. Quizá las 17 civilizaciones fallaron porque no entendieron la naturaleza del mensaje. Quizá interpretaron el fragmento como amenaza, como invasión o como límite absoluto, y actuaron impulsivamente, guiadas por miedo o arrogancia.
Quizá su destino fue sellado por su incapacidad de comprender que no estaban siendo atacadas, sino observadas, guiadas, probadas. Comencé a preguntarme algo que hasta ese día nunca habría aceptado. ¿Y si la humanidad tiene una oportunidad de hacer algo distinto? Pero para ello, debíamos evitar los errores del pasado. Debíamos actuar con cautela, con humildad, con inteligencia colectiva. Y sobre todo, debíamos responder no como países aislados, no como rivales, sino como especie. Claro, eso sonaba hermoso en teoría. En la práctica, el mundo estaba profundamente dividido. Una noche, si es que puedo llamarla noche, porque no dormí ni un minuto. Volví a soñar el símbolo. Pero esta vez fue diferente. La espiral giró lentamente hasta alinearse con una figura que no había visto antes. Una línea vertical ascendente. Y en ese instante lo comprendí. La espiral no representaba destrucción. Representaba ascenso, creación, conexión. La línea que la atravesaba no era un corte. Era un eje, una guía. El símbolo no era un aviso de peligro. Era una instrucción. Desperté con una certeza que aún no sé explicar con palabras. El fragmento no quiere destruirnos, no quiere detenernos, no quiere castigarnos, quiere que comprendamos, quiere que decidamos, quiere ver si somos capaces de mirar más allá del miedo y actuar como una conciencia madura en un universo inmenso y vigilante. Pero mientras procesaba esa revelación, un dato nuevo llegó a la mesa de control. Y ese dato, más que cualquier sueño, más que cualquier símbolo, más que cualquier advertencia, cambió todo. El fragmento había ajustado nuevamente su velocidad, y ahora estaba alineando su trayectoria directamente con la Tierra. Cuando recibimos el informe de que el fragmento había corregido su trayectoria, la sala entera se paralizó. Por primera vez desde que inició esta crisis, pude sentir un miedo absoluto, primitivo, algo que se instala en el estómago como un nudo imposible de deshacer. Durante semanas, todos asumimos que el destino fijo del fragmento era el observatorio cuántico en L2, pero en un giro tan inesperado como devastador, su rumbo empezó a desplazarse con una suavidad casi elegante, directamente hacia la Tierra. El silencio que siguió a esa revelación no fue de sorpresa, sino de resignación, como si, en el fondo, todos hubiéramos temido que este momento llegaría. Lo primero que pensé, y sé que no fui el único, es que ya no se trataba de una advertencia, ni de un examen, ni de un mensaje. Era un veredicto, una sentencia dictada desde una conciencia tan vasta que nuestra existencia debió parecerle insignificante. Pensé, ya fallamos. Pero menos de una hora después, esa interpretación comenzó a desmoronarse. Si el fragmento pretendiera impactar la Tierra, no habría necesidad alguna de maniobrar con precisión milimétrica. Bastaría con dejarse caer, permitir que la gravedad hiciera el resto. Sin embargo, sus movimientos eran delicados, extremadamente controlados y, sobre todo, lentos. No se dirigía hacia una ciudad, ni hacia una región estratégica, ni hacia un océano específico. Se estaba alineando con la vertical terrestre, como si buscara una posición exacta, no un punto de impacto. Esa observación cambió por completo el tono del análisis. El fragmento no estaba actuando como un proyectil, estaba actuando como un instrumento de medición. Por primera vez en semanas, sentí una chispa tenue de esperanza. Para entender mejor el cambio de trayectoria, el equipo de mecánica orbital realizó simulaciones aceleradas. Una tras otra, cientos, miles. La mayoría de esas simulaciones mostraban que, si el fragmento continuaba corrigiéndose a ese ritmo, entraría en órbita terrestre baja sin colisionar. Eso generó nuevas hipótesis. Algunas eran optimistas, otras, francamente aterradoras, pero todas apuntaban hacia una conclusión común. Lo que el fragmento buscaba no era destruir la Tierra, sino acercarse a la humanidad. Mi respiración se aceleró cuando lo comprendí. Apenas podía articular palabra. Era lógico, después de todo. Si quería evaluar nuestra conciencia, nuestra madurez, nuestra capacidad de decisión colectiva, necesitaba observarnos de cerca. Necesitaba ver no solo nuestros cálculos y señales electromagnéticas, sino nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestras emociones. La humanidad ya no era un dato distante en el cosmos. Éramos un organismo en observación directa. Mientras el fragmento continuaba ajustando su rumbo,
Las respuestas globales se intensificaron. Países enteros comenzaron a elevar el nivel de alerta. Algunos querían activar protocolos militares orbitales. Otros exigían comunicación abierta y pacífica. Y mientras gobiernos y agencias discutían en secreto, la población mundial empezó a sentir algo que no podía ser ocultado. Un ligero temblor, como una vibración profunda en el cielo. Un pulso rítmico que parecía resonar con la misma frecuencia de los sueños. Era como si el fragmento estuviera sincronizando su llegada con la mente colectiva humana. Aquello no podía ser casualidad. A medida que los días avanzaban, mi mente se convirtió en un campo de batalla entre dos posibilidades. La primera, que el fragmento era el equivalente a una sentencia final, una manera eficiente y elegante de borrar una civilización que había cruzado líneas prohibidas sin comprenderlas. La segunda, que era una invitación a evolucionar, una oportunidad única para demostrar que la humanidad era capaz de algo más que destrucción y arrogancia, que podíamos formar parte de esa red galáctica que el mensaje insinuaba. Lo que me inclinó hacia la segunda interpretación fue lo que ocurrió una mañana, cuando la doctora Yuki Tanaka irrumpió en la sala con un rostro que jamás le había visto. Una mezcla de miedo, fascinación y una especie de serenidad extraña. Tenía en sus manos un gráfico recién generado por el sistema de análisis, un gráfico que mostraba una modificación reciente en la señal del fragmento. El pulso seguía ocurriendo cada 1134 segundos, pero ahora contenía una variación casi imperceptible, un intervalo adicional, una ligera dilatación temporal que repetía cada 8 ciclos. Al principio no entendimos qué significaba. Era un cambio diminuto, casi invisible, pero esa diminuta alteración tenía detrás una inteligencia inmensa. Cuando superpusimos la secuencia con los patrones matemáticos de las capas previas del mensaje, descubrimos que la variación correspondía exactamente a la frecuencia con la que los sueños colectivos estaban comenzando a intensificarse. El fragmento estaba respondiendo a nuestros sueños, estaba ajustando su señal en sincronía con la humanidad. Nos estaba escuchando. Esa revelación nos dejó sin aliento. Hasta ese momento, asumíamos que el fragmento solo enviaba información, unidireccionalmente. Pero eso demostró que nos estaba leyendo. Estaba analizando la resonancia mental que había sembrado en nosotros. Estaba calibrando su comunicación para que pudiéramos interpretarla mejor. Eso no era hostilidad. Eso no era indiferencia. Eso era intención de diálogo. La pregunta ya no era si éramos dignos de sobrevivir. La pregunta era si éramos capaces de comprender. En paralelo a estos descubrimientos, los sueños colectivos alcanzaron un nivel sin precedentes. Ya no se trataba solo de símbolos o fractales. Personas en distintos países reportaban conversaciones sin lenguaje, como si entendieran el mensaje sin necesidad de palabras. Otros describían emociones puras, serenidad, asombro, humildad profunda, y algunos, muy pocos, decían haber visto algo más allá del símbolo, una especie de presencia luminosa, una inteligencia que no tenía forma, pero que se sentía vasta y antigua. Todo eso empezó a inquietar a los gobiernos, que interpretaron la expansión del fenómeno como una posible invasión psicológica. Pero para mí, no era invasión, era preparación. El fragmento estaba ampliando nuestra percepción, alineándola con un modo de comunicación que no depende de tecnología, sino de conciencia. Y en ese punto, algo más ocurrió. Algo que marcó un antes y un después. La señal del fragmento, por primera vez desde que comenzó todo, dejó de ser una advertencia. El patrón cambió por completo. Ya no mostraba la lista de civilizaciones extintas. Ya no repetía el umbral prohibido. Ya no enviaba únicamente la espiral intersectada. Ahora transmitía una imagen completamente nueva. Una esfera luminosa. Un nodo. Un punto de encuentro. Era un diagrama extraordinariamente complejo que mostraba una estructura en red, como si miles de caminos convergieran hacia un mismo punto central. Y ese punto brillaba con una intensidad distinta. No pude evitar contener el aliento cuando entendí lo que estaba viendo. Ese punto éramos nosotros. Nos estaban mostrando la ubicación de la humanidad dentro de una red consciente que abarcaba regiones del cosmos inimaginables. Y por primera vez, la espiral no se mostraba como símbolo de advertencia, sino como un puente, una puerta. La conclusión fue inevitable. El fragmento no venía a juzgarnos.
Venía a integrarnos, o al menos, a ofrecernos esa posibilidad. Sin embargo, había un detalle estremecedor en la imagen. De los miles de nodos que aparecían en la red, solo unos pocos estaban iluminados. La mayoría estaban apagados, muertos. Eran las 17 civilizaciones extintas, y allí, en el borde de la red, parpadeando tenuemente, estaba nuestro símbolo, a medio iluminar. No, apagado, pero tampoco encendido. Éramos una promesa, una incógnita, una oportunidad. La última parte del mensaje no dejó lugar a interpretaciones. Era simple, elegante y devastadora en su claridad. No era una orden, no era una amenaza, era una pregunta, una sola pregunta. ¿Están listos? Esa frase se repitió en la mente de todos los que la desciframos. No eran palabras literales, era la idea, la sensación, un concepto transmitido directamente al pensamiento. ¿Estamos listos para aceptar que no estamos solos? ¿Estamos listos para formar parte de una red cósmica donde la conciencia es más importante que la tecnología? ¿Estamos listos para abandonar la arrogancia que ha destruido a quienes vinieron antes que nosotros? ¿Estamos listos para evolucionar? Mientras escribo esto, el fragmento está a solo días de entrar en órbita terrestre. La humanidad aún no sabe la magnitud del momento histórico que está por presenciar. Y quizá sea mejor así. Quizá un planeta entero no deba enfrentarse al peso de esta decisión al mismo tiempo. Pero yo sé esto. No somos las 17 civilizaciones que fallaron. No estamos destinados a repetir su historia. Por primera vez en miles de años, el universo no nos ve como amenaza, sino como posibilidad. Lo que ocurra cuando el fragmento llegue determinará si la humanidad se apaga para siempre o si finalmente enciende su luz en esa red inmensa, silenciosa, antigua, que ha estado observándonos desde antes incluso de que existiéramos. Y aunque aún no sé cuál será nuestra respuesta, una cosa sí entiendo. El fragmento no viene a destruirnos, viene a darnos la oportunidad más grande y más aterradora que una especie puede recibir, la oportunidad de despertar.